14 de septiembre de 2025, 24º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del capítulo 32 del libro del Éxodo, versículos del 7 al 14. La segunda lectura está tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos a quien juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. El éxodo de los hebreos desde la tierra de la servidumbre tiene como primer destino el pie del monte Sinaí. Allí los liberados contemplan la epifanía del Dios poderoso que los libertó y sellan su mutua pertenencia en una alianza santa. A partir de ahora serán propiedad exclusiva de Dios entre los pueblos de la tierra. Moisés, mediador de la alianza, sube al monte a encontrarse con el Señor en repetidas ocasiones. El escritor sagrado nos deja ver lo que ocurre en una de esas subidas y la querella entre Dios y su enviado Moisés por haber roto la alianza y postrarse ante un becerro de metal. La apostasía descrita en el Éxodo parece reflejar los contextos religiosos del tiempo de la monarquía, cuando el yavismo era la fe de las diferentes tribus unidas en la alianza. En tal contexto, las religiones de sus vecinos fenicios y cananeos les parecían muy atractivas. Los dioses tenían representaciones muy reconocibles y los modos de unirse a los dioses eran tangibles y atractivos. Pensemos simplemente en los seculares cultos baálicos del entorno, cuya deidad más encumbrada era Baal, el señor de los cielos tormentosos, y solía representarse con un rayo o con un toro. En la religión cananea, el toro era símbolo de vitalidad por su fuerza y su vigor. Baal se asociaba a los fenómenos atmosféricos, a los campos y a la fertilidad de la tierra y de sus habitantes, propiciada por la lluvia. Los devotos representaban en rituales sacros los esponsales entre los dioses y las diosas, lo que era abyecto y abominable a los ojos de los yavistas, cuya divinidad no debía ser representada y exigía una fidelidad absoluta. El culto a los Baales estaba muy difundido, como dejan entrever las numerosas estatuillas de toros que se han encontrado por toda la región. Baal y sus cultos de fertilidad fueron los mayores competidores de Yahvé y su alianza. La polémica entre Yahvé y Moisés claramente establece que no hay forma de transigir en este asunto. La fidelidad al Dios del Sinaí debe ser absoluta y sin componendas. Las consecuencias de la idolatría no puede ser otra sino una ira fulminante de parte de Yahvé. A lo largo de su historia, este pensamiento vino una y otra vez. ¿Cómo es que, a pesar de sus transgresiones, Israel sigue vivo? Si Israel vive, es porque tiene un mediador ante Dios.
La intercesión de Moisés guarda un doble aspecto. Por un lado, él no aminora ni excusa la culpa del pueblo, ni tampoco busca a alguien más que cargue con la culpa. Por el otro lado, lleva la mirada del Señor no al pueblo idólatra, sino a sus propias hazañas de liberación motivadas por la promesa que hizo a los patriarcas. Este pueblo pecador es la descendencia que guarda las promesas que él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es esa memoria de la liberación la que garantiza su supervivencia. El nuevo pueblo de Dios también se ve tentado por los ídolos modernos del poder, del tener, del placer a toda costa que acosan el corazón de cada fiel. Incluso si cae, el creyente debe recordar que tiene un intercesor ante Dios, Cristo Jesús. Para esto nos reunimos cada semana, para avivar la memoria de nuestra salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Las cartas pastorales son un grupo de escritos dirigidos no a comunidades, sino a individuos. Sus destinatarios son líderes cristianos a quienes se les da consejos para conducir a las comunidades que se les ha encomendado. Este tipo de escritos es muy similar a cierta literatura administrativa de la época, en la que funcionarios de mayor rango dan respuesta a preguntas o consultas de servidores públicos subalternos ante algunos casos o situaciones inesperadas, y se les otorgan competencias para resolverlas. En el caso de esta primera carta a Timoteo, a quien conocemos como colaborador cercano de San Pablo, incluso como co-remitente en algunos de sus escritos indisputados, Timoteo sería delegado del apóstol para combatir a los herejes de Éfeso y mantener el orden en la comunidad cristiana. Lo que leemos hoy viene del inicio de la carta. Tras el saludo y las advertencias más urgentes, el autor eleva una acción de gracias donde coloca su propia vida como paradigma, como ejemplo a seguir para todos los futuros creyentes. En nuestra lectura podemos diferenciar dos pequeñas partes que cierran con una bendición. En la primera partecita domina el motivo del agradecimiento a Cristo Jesús por haberme investido de autoridad, pues me consideró fiel para asignarme este servicio, dice Pablo. El lenguaje empleado es el administrativo. Lo que se espera de todo servidor público o subalterno es que sea fiel a quien le asigna el oficio o el despacho. La asignación no deriva de los méritos, en este caso de méritos del apóstol, sino en la misericordia divina exclusivamente. Esa gracia de compasión divina ha quedado traducida en la fe, que se dice pistis en griego, la caridad, que se dice agape en griego. Fe y caridad que resultan de vivir en Cristo Jesús. Por eso decimos que en la diaconía, es decir, en el servicio cristiano, el único modo de ser fiel es vivir en comunión con Cristo. El siguiente pensamiento se vuelca sobre la médula de la obra de la redención. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo testifica que la salvación es para cualquier pecador. La venida de Cristo hizo evidente la generosidad de Dios para perdonar a los transgresores. Esto debe motivar a toda persona para acercarse mediante la fe al Señor, que es misericordioso. Basta ver lo sucedido con Pablo para convencerse de la gracia divina.
El pasaje termina con una bendición. Se trata de una bendición de corte litúrgico que la Iglesia, comunidad de quienes hemos sido perdonados por Cristo Jesús, repetimos semana con semana y en cada Eucaristía al único Dios verdadero. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo encontrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara,
Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32. En la ruta a Jerusalén, Jesús va instruyendo a su grupo de seguidores sobre distintos aspectos del discipulado. Pero este proyecto confronta diferentes resistencias. Es el caso de los escribas y fariseos, que eran los más reputados para orientar con respecto a los designios divinos. Los escribas eran, en efecto, especialistas en las escrituras sagradas, en la ley y los profetas. Las interpretaban, las aplicaban a lo cotidiano, mientras que los fariseos eran personas que por su piedad y apego a las normas de pureza ritual eran ejemplo para los demás. Además, los fariseos se organizaban en grupos que celebraban banquetes en los que se manifestaba la santidad y la pureza de cada uno, eso que se llama comensalidad cerrada. Pero también su cohesión social, pues se apoyaban socialmente entre sí. En la lectura de hoy se menciona el punto de disenso entre Jesús y los que detentan los valores de la religión judía. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es una práctica inédita, opuesta a lo consensuado, pero también es completamente inexplicable en alguien que tiene fama de ser un hombre de Dios y que tiene tantos seguidores. En 3 parábolas, Jesús va a mostrar que su comensalidad indiscriminada es incompatible con la visita de Dios a su pueblo. La primera parábola se introduce con una pregunta que cada cual debe responder. El dueño de un centenar de ovejas es alguien de cierta prestancia económica y social, para quien una oveja perdida representa una sangría que no puede permitirse. Sale en su búsqueda. Sin embargo, el ovejero de la parábola hace algo inesperado: deja las 99 en el desierto. Cabe pensar que en descampado los pastores se hacen rediles o escogen espacios que cercan con piedras y ramas para mantener al rebaño junto. Hay un riesgo en dejarlas solas, pero no es el punto de la parábola. La parábola enfatiza el cuidado con la oveja encontrada y lo que ella provoca: alegría en el dueño y en los amigos y vecinos. Hay que unirse a esa alegría porque es la alegría de Dios. Si bien no hay hallazgo sin riesgo, hay que aceptar la invitación mesiánica a festejar por un pecador que se arrepiente. La segunda parábola es similar, pero aumenta la pérdida implicada. Cualquiera de las mujeres haría lo que hace la mujer de la parábola cuando pierde una de las 10 monedas de plata, dracma, que atesora. Cada una de esas monedas representa el salario de un día de trabajo. Nada se dice si ella misma las ganó, si es ama de casa, si es viuda, ni siquiera se dice si tiene familia o no. El punto es que la pérdida representa mucho más que en el caso de la oveja, al grado que la mujer gasta hasta aceite de la lámpara con tal de encontrar lo perdido. Su riesgo es compensado y hay más: su alegría no se la guarda, sino que la comparte con sus amigas y vecinas. Así sucede en el cielo por un pecador que se arrepiente. La tercera parábola eleva lo que está en juego. Es un hijo de 2. Ahora lo perdido es un ser humano. El relato es amplio y describe lo que significa el arrepentimiento del pecador, que es un hijo de Dios que es restituido en su dignidad filial. Esto es lo que vale la pena celebrar y es lo que Jesús hace cuando nos recibe y nos sienta a su mesa. La misericordia de Dios sigue siendo la causa de nuestra alegría. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este 24º domingo del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, en oración de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.